Les damos la bienvenida a su programa, La Escuela Sabática, en donde estudiamos a profundidad la lección de Escuela Sabática, dando herramientas que han de transformar tu vida y de fortalecer tu fe. Y tengo a mi lado dos personas maravillosas que nos van a ayudar en esta hora. El pastor Esteban Bor, pastor, presidente de Sun TV, gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección número 4, pastor. Un placer. Gracias. Y tenemos aquí a Kelly Miranda que ya ha trabajado en tiempo anterior aquí con el Ministerio de Sun TV. Y felices de tenerte de regreso, Kelly, que puedas estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Kelly es la esposa del pastor Miranda, Daniel Miranda, quien ustedes conocen, y tienen una hija preciosa. Que Dios les bendiga. Muy bien, pero antes de dar inicio a abrir la palabra del Señor, vamos a orar y después de orar vamos a leer el versículo clave. Voy a pedirle al pastor Bor que nos dirija en oración. Y Kelly, luego tú, después de que el pastor ore, vas a leer Filipenses capítulo 2, el versículo 2. ¿Está bien? Adelante, pastor Bor. Padre Celestial, al estudiar esta lección, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestras mentes, santifica nuestras palabras, para que sean bendición para aquellos que van a ver este programa. Que no solamente sean palabras, sino que las palabras puedan transformar nuestro ser para que en la iglesia haya unidad. Amén. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el versículo de memoria de esta semana es Filipenses 2:2 y dice lo siguiente: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Amén. Este versículo ilustra perfectamente el título de la lección de esta semana: unidad mediante la humildad. Dos conceptos que vamos a escudriñar a profundidad: la unidad y la humildad. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo unido. ¿Y saben algo? Amén. Si hay algo difícil de mantener, es precisamente la unidad. Es difícil mantener la unidad en los miembros de la familia, difícil mantener la unidad en un grupo de trabajo, difícil mantener la unidad también en la iglesia, porque siempre hay elementos que vienen a romper esa unidad. Para el mismo Jesucristo fue muy complicado mantener la unidad entre sus 12 apóstoles. Ustedes saben, uno de ellos pues, fue el traidor Judas, pero habían otros que querían ocupar cargos de preeminencia en el liderazgo que Jesús desarrollaba. Así que esto es la tarea más difícil que un líder puede llegar a experimentar o a tener, y es precisamente lograr la unidad. Sin embargo, Dios en su palabra nos dice que es posible, pero mientras estemos en esta tierra será complicado porque vivimos en un mundo de pecado. Ese concepto de unidad se rompió en el cielo. El cielo gozaba de unidad completa, pero tuvo que aparecer allí Satanás para generar los problemas que esto trajo. Vamos a comenzar hablando un poco de eso. Cuéntenos qué pasó en el cielo y cómo entonces esa unidad preciosa que Dios había establecido se rompió. Es un pensamiento solemne que todo el desorden en el cual vivimos se originó con una persona, Sí. con Lucifer, quien no estaba satisfecho con su posición, quería ascender a un puesto más alto y se exaltó a sí mismo, tentó y venció a una tercera parte de los ángeles. La hermana White dice casi la mitad. Y luego entonces vino a este planeta y engañó a Eva, y a través de Eva logró vencer a Adán. Y aquí estamos hoy como resultado de una sola persona que se exaltó a sí mismo. Eso debe enseñarnos ya todas las lecciones de esta lección. Se resumen en eso. Y no solo eso que usted dice, pero Lucifer era un ser perfecto. Y si él, siendo perfecto, pudo desarrollar la desunidad, ¿cuánto nosotros debemos protegernos y luchar por mantener la unidad? Teniendo la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo. Es la única manera. Y el deseo del apóstol Pablo, ahora que le habla en esta carta preciosa a los filipenses, les está diciendo que el deseo de él es que se mantengan unidos, en unidad de propósito, en unidad de fe,
Pero lastimosamente en este mundo de pecado, como ya lo dijimos, eso no es fácil. Y quizás algunas de las iglesias están atravesando esos conflictos, esas desuniones. Pero ahora el apóstol nos va a dar muchas luces de cómo poder mantener esa unidad y de cómo poderla disfrutar. Por eso, en esta lección nos proponemos estudiar con la ayuda del Señor cuáles son los fundamentos básicos para poder mantener la unidad, pero también para poder hacerlo en humildad, como la lección así lo presenta. Así que vamos a entrar a la parte del domingo. Y la parte del domingo titula Desunión en Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? En esta iglesia que Pablo había que había fundado, que había establecido, ¿cómo llegó allí la desunión? Para eso vamos a leer Filipenses, el capítulo 2, el versículo 1 al 3, y vamos a descubrir cuáles fueron los factores que generaron esa desunión. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Lo leo. Sí, adelante, Kelly, gracias. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué lindo. Y ahí ese último versículo resalta el concepto maravilloso de la humildad. Pero aquí también el versículo resalta, especialmente el versículo 3, las razones principales por las que seguramente habían problemas en la iglesia. Y dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vamos a hablar un poco acerca de esto, de esa contienda, de esa vanagloria y cómo la lección nos abre el panorama con situaciones que hoy se pueden presentar en tu iglesia y que no queremos que eso suceda. Pastor Bor. Sí, no sé por qué razón no incluyeron el versículo 4, que le hace seguimiento a los primeros 3 versículos, donde dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si nos preocupáramos por los demás, nuestros propios problemas se resolverían también. Por supuesto. Eso es una de las cosas que necesitamos que la iglesia pueda disfrutar, la preocupación de los unos por el otro. De paso, por eso existe la iglesia. Es para que seamos todos un apoyo, el uno para el otro. Así que comencemos a revisar estos conceptos. Rivalidades y contiendas. Pablo sin duda podía estar decepcionado acerca de lo que está pasando ahora mismo en la iglesia de Filipos cuando escribe esta carta, porque era la iglesia que él amaba, pero se habían introducido esas rivalidades y esas contiendas. Y esas rivalidades y contiendas pues están generadas por orgullos y por envidias. ¿Qué podemos decir con respecto a este que la hermana White cataloga como el más grande de los pecados? El orgullo. ¿Quién podría profundizar sobre eso? A ver, Kelly. El orgullo es peligroso y puede ser la raíz de mucho mal, ¿no? Si no hubiera orgullo, tendríamos mucho más armonía, servicio, amor por los demás. Podríamos evitar muchos problemas que existen hoy. Y hay mucha familia en ese grupo. Orgullo, envidia, celos. Todo eso caracterizó a Lucifer en el cielo. Todas esas palabras. Sufría de miopía porque se veía solo él mismo. Sí. Cuando nosotros miramos a lo nuestro, nuestra grandeza, nuestro conocimiento, nuestra posición, nuestra raza, sea lo que sea, e ignoramos a otros, ese es el mismo pecado que dio origen en el cielo. Y todos los pecados tienen su resultado de esa raíz. Es decir, el orgullo es la raíz de todo pecado, porque todo pecado sobreviene de eso. Sabe, pastor, que ese orgullo genera rivalidad, porque cuando una persona es orgullosa, pues se siente más que los otros, claro, y genera como ese espíritu de rivalidad y competencia. Fue lo que Satanás en el cielo, pues siente esa rivalidad con el mismo Dios. Y bueno, por esa razón pasó lo que pasó, ¿verdad? Entre la lista de pecados que el apóstol Pablo describe en Gálatas,
presenta esa rivalidad. Me llama la atención que los pecados son presentados en Gálatas como las obras de la carne. Y quiero que vayan conmigo a Gálatas y vamos a leer en el capítulo 5, desde el versículo 19 en adelante. Vamos a leer desde el 19, el 20 y el 21. Sin embargo, vamos a encontrar precisamente esto de las contiendas y los pleitos y las enemistades en el 20. Alguien que me ayude a leer. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Noten que quienes practican esas cosas, que son pecados, no van a heredar el reino de Dios, porque obviamente no va a haber pecado en el reino de los cielos. Pero llama poderosamente la atención algo que muchos no consideran pecado. Y es que algunos no consideran pecado poder generar división dentro de la iglesia, poder contender con otros, poder pelear con otros. De paso, eso es muy común en muchas iglesias y eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Así que ¿cómo nosotros debemos eliminar esas contiendas? ¿Cómo debemos eliminar esas envidias? ¿Cómo evitar que el uno se sienta más que el otro o más orgulloso que el otro? Pues siguiendo los consejos que el apóstol Pablo nos da aquí mismo, como lo hemos estado mirando en Filipenses el capítulo 2 y lo vamos a seguir tocando. Así que vamos ahora a retomar nuevamente ese Filipenses 2 y a mirar cuáles son los remedios que el apóstol Pablo nos va dando para que nosotros podamos ponerlos en práctica en nuestra vida y transmitirlo a nuestra iglesia, para de esa manera acabar con la desunión y traer la unión. Así que quiero pedirles a ustedes que puedan ayudarnos. ¿Cuáles son esos remedios que el apóstol Pablo enumera allí en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 1 en adelante? Pero es interesante aquí en el versículo 20 de Gálatas 5. Hay varias cosas que se mencionan aquí que vienen de la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, la vida sin el Espíritu, porque las obras de la carne son diferentes que el fruto del Espíritu. Y es interesante a la luz de esta lección que dice en el versículo 20, habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Todo eso es fruto del orgullo. Y todo eso caracterizó a Lucifer en el cielo. Y Dios no va a llevar a ninguna persona al cielo que tenga esas características, porque si Dios hiciera eso, tendría otro problema de Lucifer en el futuro. Así que en realidad vamos a encontrar más adelante en esta lección, en las últimas dos partes de la lección, que nos da el secreto. Nos dice que debemos tener en nuestra mente el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? Tiene mucho que ver con lo que permitimos entrar a nuestra mente. Si estamos enchufados a la palabra y metiendo a Jesús a través de la palabra y el Espíritu Santo a nuestra mente, pues nuestra vida será una vida espiritual. Si estamos metiendo a nuestra mente toda esa basura que uno ve en el internet, que uno se pone a textear por horas y horas, tonterías, etcétera, pues eso es lo que vamos a reflejar. Es decir, como físicamente somos lo que comemos, espiritualmente también somos lo que comemos. Y comemos primordialmente por los ojos y por los oídos. Es decir, conforme a lo que metemos, eso va a salir. Si uno mete basura en una caneca, ¿qué va a sacar el departamento de higiene? Va a sacar basura. Correcto. Entonces, ese es un principio de que si nos conectamos con Jesús y todo lo que se menciona aquí en esta sección de la lección, todo se reduce a eso. Que si tenemos el sentir de Jesús, si estamos metiendo a Jesús en nuestra mente, Amén. Entonces ya no se va a manifestar las obras de la carne, sino que se va a manifestar el fruto del Espíritu. Que es lo que viene más adelante en el mismo Gálatas. Una persona
Mire, una persona que en la iglesia cree que tiene que disentir, cree que tiene que criticar, y algunos podrían creer que eso es hasta una cualidad, que eso es hasta un don, y que sienten que tienen que levantarse para generar división en la iglesia, pero la Biblia acaba de presentarnos con claridad que esas personas no heredarán el reino de Dios. Lo que necesitamos es buscar la unidad, ser parte de la solución y no ser parte del problema. Algunos se pueden parar simplemente desde las bancas a señalar todo lo que está ocurriendo en la iglesia, pero no están dispuestos a venir a aportar a la iglesia para ser parte de la solución. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere, que todos vivan en la unión. Volvamos a Filipenses, el capítulo 2. Y dice Filipenses 2 ahí en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y aquí está hablando que el ejemplo de Cristo debe ser nuestra motivación. Y luego dice, si algún consuelo de amor, y Jesús aquí nos muestra la importancia de que debemos es amarnos, que Cristo es el que debe guiarnos, que debemos amarnos, y sigue diciendo, si alguna comunión del Espíritu, hablando de cómo la presencia del Espíritu Santo tiene que manifestarse en la iglesia, y luego sigue diciendo, si algún afecto entrañable, hablando de que debemos manifestar ternura entre nosotros, y luego dice, si alguna misericordia, o un sinónimo de misericordia es compasión, todas estas son características que estaban en Cristo Jesús. Y todas estas características el apóstol Pablo desea que estén en la iglesia. Necesitamos ser misericordiosos, necesitamos ser amantes, necesitamos ser tiernos, necesitamos consolarnos, apoyarnos unos a otros, tal como Cristo lo hace con cada uno. Amén. Y en realidad, ¿cómo venció Jesús la tentación? Estaba en constante comunión con su Padre. A veces oraba toda la noche. Se conocía las Escrituras al derecho y al revés. Tenía compasión para con las multitudes, es decir, su testimonio. Y lo que funcionó con él funcionaría también con nosotros. Pero el problema es que nosotros somos muy atraídos a las cosas de este mundo, al estilo de vida de este mundo. Y cuando hacemos eso no vamos a tener victoria como lo tiene él. A veces vienen los jóvenes y dicen, pastor, ¿cuál es el secreto para vencer el pecado? Y yo siempre contesto con otra pregunta. Le digo, ¿qué estás viendo y qué estás escuchando? Siempre hago esa pregunta. Y muchas veces bajan la cabeza, ya entienden lo que estoy tratando de decir. Porque somos lo que dejamos entrar por las 5 avenidas del alma. Nuestros sentidos. Los 5 sentidos. Por eso debemos cuidar los 5 sentidos, porque esas son las puertas que llevan a nuestra mente. Muy bien. Me gusta la imagen que se usó para el folleto este trimestre porque vemos a Jesús aferrado al Padre y alcanzando a la tierra. Entonces, si Jesús tuvo que mantenerse aferrado al Padre, nosotros debemos estar alcanzando, buscando, aferrándonos a Él también por su palabra en oración. Como usted dice, contemplándolo, compartiendo esa comunión con Él. En otras palabras, para cerrar la sección del domingo, la mejor manera de combatir la desunión en la iglesia es poniendo en práctica los principios que Cristo nos enseñó y que el apóstol Pablo resalta en Filipenses el capítulo 2, el versículo 1. Vamos a entrar en la sección del lunes que titula La fuente de la unidad. La fuente de la unidad, y que pone su énfasis en el versículo siguiente, que es el versículo 2 de Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a poder compartir un poco más al respecto de esto. Filipenses 2, versículo 2. ¿Quién quiere leerlo? Nuevamente dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Interesante. Como dice, repite el mismo pensamiento en diferentes palabras. Es el mismo pensamiento. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, Unánimes. unánimes Y sintiendo una misma cosa. Son maneras diferentes de decir lo mismo.
4 maneras diferentes de decir exactamente lo mismo. Sin embargo, me llama también poderosamente la atención que esto es contrario a lo que los líderes religiosos de la época de Cristo buscaban. Ustedes van a darse cuenta que los líderes miraban eran las actitudes externas de las personas, pero aquí lo que estamos viendo es que el apóstol está hablando de esas cosas internas que tenemos. Miren, aquí está hablando de los sentimientos. Lo que marca la diferencia en nuestra relación con Cristo es que nosotros cuando sentimos amor hacia Dios, eso nos lleva a guardar los mandamientos de Dios. No al contrario, no guardamos los mandamientos de Dios para sentir amor a Cristo. O sea, nosotros obedecemos. Si estoy hablando de un hijo que obedece a su padre, ama a su padre y por amor a su padre obedece, pero no obedece para amar a su padre. Generalmente así no funciona, pero sí funciona cuando el amor es el que nos motiva a obedecer. Miren, las relaciones de pareja, exactamente lo mismo. Una persona ama a su pareja y por amor a su pareja hace muchas cosas. Está dispuesto a satisfacerla, está dispuesto a prepararle el plato favorito, a llevarla a los lugares que le gustan, hablando del hombre a la mujer. Lo que quiero decir es que el amor, que es la fuerza más poderosa, nos mueve. O sea, el sentimiento nos mueve a poder actuar haciendo la voluntad del Señor. Y aquí es bien importante que hagamos hincapié que el Señor Jesús nos ha enseñado a que los sentimientos debemos demostrarlos precisamente al Padre. Hay más cosas que quizás podemos decir aquí. Es interesante que la gente más santa, entre comillas, Sí. era la gente más criticona. Oh, sí, Señor. Los fariseos, Que se consideraban santos. sí, se consideraban más santos y mejores que los demás. La característica del fariseo es muy sencilla. Siempre se compara con los demás. Mientras que la persona que es verdaderamente santa compara su santidad con Cristo. Amén. Y cuando compara su santidad con Cristo, se ve que no tiene nada de santidad. Y por lo tanto, siente humildad y recurre a Jesús. Ahora, hablando de la forma de pensar de los fariseos y saduceos, ellos se enfocaban solo en lo externo y no en lo interno. Ahora, yo soy un experto panadero, para dar una ilustración. Yo hago un pan delicioso. Les voy a explicar cómo lo hago. Busco la harina, le agrego los ingredientes, hago la masa y cuando tengo la bola de masa así, toda lista, entonces le echo levadura por encimita y luego pongo a cocinar el pan. Ustedes se ríen. Claro. ¿A dónde se pone la levadura? Adentro. Se pone dentro. ¿Y qué pasa cuando se pone dentro? El pan crece. El pan crece. Se esponja. ¿Cuándo crecemos nosotros espiritualmente? Echando un poquito de guardar el sábado, un poquito de no fumar, un poquito de no beber, teniendo todas las reglas, pero que no fluye del corazón. No, porque ese no es un cambio radical. Uno no crece de esa manera. Fíjense, quiero leer aquí de Mateo el capítulo 23, empezando en el versículo 23, ahí se diagnostica el problema. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Una persona que aparenta. Sigue diciendo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e inmundicia. Fariseo ciego, limpia primeramente lo de adentro del vaso y lo del plato para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así es. El problema que tenían ellos era no el exterior, sino el interior. Así es. Y se consideraban más santos que los demás. Es decir, que ellos no tenían ninguna humildad. Se sentían mejores que los demás, como Lucifer se sentía mejor que Jesús.
Y como resultado, les encantaba que le dijeran rabí, rabí. Les gustaba hacer oraciones muy largas en las plazas. Se jactaban de sentarse en la cátedra de Moisés, pero todo era una fachada externa, sin la obra interna del Espíritu Santo. Ahora, ¿será, Kelly, que esta misma situaciones los podemos ver hoy en la vida diaria, aún en la iglesia que tenemos hoy? Claro que sí. Uno puede ver eso, puede suceder en cualquier puesto de liderazgo. Uno puede sentirse, mírame a mí, me deja predicar, yo soy mejor. Aún las personas que se inviten a venir a aparecer aquí en el canal, ¿no? Que mira, yo aparecí en el canal de Zoom TV Latino, mira qué santo soy, cuánto conozco, ¿no? Entonces todos tenemos que ejercitar un poco de cuidado y humildad para no elevarnos. ¿Sabe a dónde se manifiesta muchas veces esto? Se manifiesta a veces en la junta de nombramientos de la iglesia. Cuando eligen a un primer anciano, cuando yo aspiraba a ese puesto, digo, bueno, ¿y por qué esa se la cree mucho? Yo puedo ser mejor que él. Y también se manifiesta en las quinquenales, ya a nivel más amplio, Sí, a nivel más. donde, bueno, yo aspiraba a ser, y pusieron a ese, y ese no es mejor que yo. Se manifiesta en forma práctica aún en la iglesia. Así es el corazón humano, lastimosamente, ¿verdad? Corazón humano que en lugar de sentir que los demás pueden ocupar responsabilidades y sentir, como dice el apóstol Pablo, que son superiores a nosotros, queremos nosotros sentirnos superiores a ellos. Ese es el gran problema que atrajo el pecado al universo y al mundo entero. Hay otro aspecto que destaca la lección del lunes, en el cual me gustaría que hiciéramos énfasis, y es que él habla ya, volviendo nuevamente a Filipenses, el capítulo 2, leamos el versículo, ya leímos el versículo 2, que me pareció lindísimo cómo el Señor aquí nos enseña estas cosas preciosas, pero leamos el 3 y el 4. Ya el pastor Bor habló un poquitito de ello, pero vamos a mirarlo, el versículo 3 y el versículo 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. La humildad radica en el hecho de que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos y que no nos sintamos superiores a nadie más. Y es cierto que algunos, yo por ejemplo admiro mucho al pastor Esteban Bor, su conocimiento, ¿verdad? Pero a mí me sorprende que a veces cuando estamos preparando algún tema, el pastor Bor respeta, acata ideas de otros y dice, oye, muy buena idea la tuya, veo un concepto bien interesante, y no lo digo ahora para que deje de ser humilde. ¿No? Lo que quiero decir es que encuentro un hombre que está dispuesto a escuchar a otros para aprender de otros. Ahora, ¿por qué quiero destacar ese punto? Porque una de las razones que demuestra que una persona es humilde o no es que está dispuesta a escuchar a los demás. Aquel que no esté dispuesto a escuchar a los demás, aquel que se crea sabio en su propia opinión, aquel que crea que tiene la razón, eso ya es una muestra contundente de que esa persona no es humilde. Y la lección destaca un concepto que está muy en boga hoy en los medios, en la psicología moderna, y el concepto es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es escuchar a otra persona con empatía, es prestándole atención, mirándola a los ojos, no interrumpiéndola, teniendo, por ejemplo, gestos para saber que la interacción sea entre uno y el otro, como decir que bueno, le entiendo, le comprendo, por supuesto, adelante, repitiendo lo que el otro está diciendo, lo que tú me quieres decir es esto, y entonces esa escucha activa hace que nosotros podamos aprender de otros y nos ayuda a tener una actitud humilde. Es más, ¿qué hace más Dios? ¿Escuchar o hablar? ¿Qué hace más Dios? Pues escuchar, ya nos dejó casi todo escrito en su palabra, pero Dios todos los días escucha a millones de personas en el mundo porque Él se deleita en escuchar. Así que y eso lo aprendemos de Dios. Si queremos aprender a ser humildes, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. No sé si han visto ustedes a personas que dicen más o menos lo siguiente, déjeme hablar a mí primero. ¿Han escuchado ese tipo de personas? Esas personas, esa actitud denota falta de humildad. Las personas que quieren hablar primero
no solo es falta de humildad, sino también falta de sabiduría, porque el hombre sabio o la mujer sabia escucha al otro y eso le permite antes entrar en la conversación con mayores argumentos. Así que muy importante que el autor de la lección haya destacado este concepto para la unidad. No sé si hay, que es la escucha activa, no sé si hay algo más que quieran decir en relación con esto o si no estamos listos para el próximo día. Adelante. Yo tenía un punto que quería tocar y no sé si se me fue de la mente o no, pero también nosotros cuando estamos escuchando a otras personas, como cuando se trata de problemas en la iglesia, puede venir una persona herida y quiere concentrarse en su herida, en sus problemas, que uno quiere darles oportunidad para escuchar. Pero ¿qué hacemos cuando ellos quieren tomar todo el tiempo y ellos creen que tienen la razón? ¿Me estás haciendo la pregunta? Ujú. Bueno, es una... Usted es el pastor. La pregunta que hace Kelly me parece muy importante cuando alguien solamente quiere ser escuchado y no quiere escuchar a los demás. El primer aspecto que tocamos es que denota que le falta humildad. Pero el segundo aspecto es que a veces viene a hablarnos mal de otras personas. No debemos permitirlo. Este texto no está aquí en la lección, pero yo lo voy a compartir. Es el Salmo 15:3. Y el Salmo 15:3 habla de que no debemos permitir que una persona simplemente venga a hablar mal de los otros. Dice Dios en su palabra, y lo quiero compartir brevemente con ustedes. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo, está hablando de quienes van a habitar en el tabernáculo, quienes van a estar en el santo monte de Dios. Y dice que las personas que no admiten que se hable mal contra su vecino, contra su prójimo, no podemos permitir que alguien venga a hablar mal de los demás. Debemos frenarle y decirle, mira, ¿tú ya hablaste con esa persona? ¿Tú ya seguiste el consejo de Mateo el capítulo 18 del versículo 15 en adelante? Así que esa sería, Kelly, la solución para ese tipo de personas que solo quieren hablar y estamos dispuestos a escuchar, pero no a que hablen mal de los demás, ¿correcto? Esta lección nos la enseñó Jesús cuando tenía 12 años. En Lucas 2:46 dice, y aconteció que 3 días después los padres le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, los PhDs, oyéndoles y preguntándoles. Oyéndoles O sea, y preguntando. primero les oían, Correcto. tal vez les preguntó, bueno, pero ustedes dicen que el Mesías se va a sentar en el trono de Jerusalén y va a gobernar con vara de hierro, pero ¿qué hacen? ¿Cómo entendemos Isaías 53? El siervo sufriente. No sé, me parece que podría haber hecho esa pregunta, pero lo importante es que dice que se sentó en medio de los doctores de la ley, en primer lugar oyéndoles y luego después preguntándoles a base de lo que ellos habían dicho. Tenemos que acostumbrarnos, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo y no estamos necesariamente de acuerdo, le decimos, déjame ver si te entendí bien. ¿Tú estás diciendo tal y tal? Correcto. Entonces ellos van a decir, oye, esta persona respeta mi opinión. Y entonces ya tienes una puerta más abierta que si ni siquiera dejas que la persona termine lo que está diciendo y ya estás escuchando para saber cómo le vas a contestar. Me parece muy bien el punto que tocó, pastor. Eso es escucha activa. Es escuchar atentamente. Y es más, si es que no tenemos la respuesta para el momento, simplemente tomemos las observaciones y le mira, gracias por la observación, déjame, voy a analizar, voy a revisar y con todo gusto luego te doy una respuesta. Y así no estamos inventando cosas que antes pueden causar más división que unidad en la iglesia. Muchas gracias por tocar ese punto. Vamos a ir a la parte del martes que titula Implante cerebral o cirugía mental, y lo presenta como una pregunta, ¿verdad? Y nos está mostrando esta parte de la lección, cómo nuestra mente hoy podría ser comparada con un ordenador, con una computadora. Y el autor dice, bueno, pero nuestra mente es mucho más que una computadora, indudablemente. Sin embargo, yo siento que ya a estas alturas de la vida, las computadoras nos han superado en un aspecto, y es en el procesamiento de datos. Pueden tener mucha información y darnos rápidamente la información que necesitamos. Quizás más que lo que los seres humanos podemos procesar. Sin embargo, hay algo que las computadoras nunca podrán hacer, nunca podrán tener, nunca. Son sentimientos. Nunca podrán
sentir motivaciones como nosotros las experimentamos. Nunca podrán experimentar el poder del Espíritu Santo que transforma y cambia el corazón. En otras palabras, lo que quiere decir es que la mente humana es receptiva a impresiones espirituales y sentimentales que no puede ninguna computadora tener al respecto. Así que, ¿qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas? ¿Es un implante cerebral? ¿Es una cirugía mental? Hablemos un poco de este punto. ¿Cómo vieron ustedes la lección del día martes? Bueno, en realidad yo creo que esta parte de la lección da dos diferentes cosas para transformar la mente. Uno sería conectar el cerebro a una computadora y entonces a través de lo que mete la computadora a la mente se puede vencer, como dice aquí, la epilepsia, la depresión, la enfermedad Parkinson's. Se puede tal vez programando la mente a lograr hasta cierto punto controlar o tal vez aún sanar estas enfermedades y otras cosas. Pero en realidad eso tiene tremendos peligros, porque también pueden meter otras cosas en la mente, además de cosas que pueden ayudar a resolver eso. Y yo creo que eso es lo que quiere decir con la palabra implante en esta sección, versus cirugía mental. Dios no mete marcapasos. Dios no hace bypass. La única clase de operación cardíaca que hace Dios es trasplantes. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel 36 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y luego viene la consecuencia. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el resultado de tener un corazón nuevo. No programar el corazón, sino cambiar el corazón y luego alimentar el corazón con lo que lo mantiene en regla con el Señor. Amén. Yo creo que muchos somos culpables hoy de consumir muchos medios que nos ponen en riesgo, ¿no? No creemos que en este momento de la historia la tecnología está controlando nuestra mente de forma literal, pero está influyendo mucho nuestros pensamientos, nuestros gustos, hasta nuestras opiniones. Hoy vemos muchas contiendas políticas, ¿no? En este país. Cada quien tiene su opinión, el lado en lo cual uno está. Y uno puede escuchar a las personas y pensar, pues yo escucho a esta persona, pero suena como una persona que está consumiendo muchos las ideas de estos grupos, de estas personas, estas figuras, etc. Y es bien peligrosa. Si nosotros desconectáramos un poco de las redes sociales, de las noticias, de diferentes programas de televisión que implanten en nosotros ciertas ideas, estilo de vida, que de pronto no sean muy saludables para nosotros en nuestra vida espiritual, nosotros podríamos tener una mente más racional y percibir mejor las cosas que el Señor quiere para nosotros, pero nosotros sabemos que eso solo es un lado, porque hay que conectarnos. Como el pastor Board dijo, hay que tener ese trasplante de corazón de Cristo y tener su mente en nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es una manera de decir que lo que Jesús sentía, lo que Jesús pensaba, es lo que nosotros debemos pensar. Eso me hace recordar un texto que está en Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 16, que dice Dios en su palabra. Primera de Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, está diciendo aquí
el apóstol Pablo, otra manera de decirlo ahora en Corintios, mira, nosotros podemos pensar como Jesús. Debemos tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Pero para tener ese mismo sentir, solo hay alguien que puede hacer esa transformación en nosotros. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Ahora quiero invitarles a que vayan conmigo a un texto que está en Romanos 12, el versículo 2. Romanos 12, 2, que es muy diciente para mí este versículo. Romanos, el capítulo 12, el versículo 2. No sé si alguno de ustedes lo tiene y quiere leerlo. Romanos 12, 2. Si no, yo lo tengo aquí, yo lo puedo leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren lo que estamos diciendo, lo que estamos comentando. No nos conformemos a este mundo, a lo que las redes nos venden, a lo que las noticias nos venden o nos da, a todo lo que nos permea, sino dice aquí que necesitamos ser transformados. Pastor Bor, la palabra transformados viene de la palabra griega metamorfoste. De ahí viene la palabra metamorfosis. Y lo que está diciendo aquí es que debe haber un cambio radical. ¿Qué es la metamorfosis? Es el cambio que experimentan algunos seres cuando tienen cambios radicales de su vida primaria a su vida adulta. El ejemplo clásico, la mariposa, es cierto que comienza con una larva y luego se convierte en una bella mariposa. Miren ese cambio tan radical. Lo que está diciendo aquí con esto de la metamorfosis es se necesita un cambio radical de la manera de pensar, un cambio radical de mente para que podamos tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y eso solo es posible pues con el poder del Espíritu Santo. Y aquí dice, transformados, reciban ese cambio radical por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que transformar la mente. No podemos, todo cristiano tiene que entender que su mente tiene que cambiar, ser transformada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que algunas personas no entienden cuál es la buena voluntad de Dios y cómo tenerla. ¿Qué más podemos aportar sobre este versículo tan importante de Filipenses 2:5? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo tengo aquí otro versículo que me imagino que estudiaremos más adelante también en este folleto de Escuela Sabática, y es Filipenses 4, versículo 8, que nos dice de qué debemos pensar. Muy bueno. Y no solo pensar, pero las cosas que nosotros debemos permitir influir nuestro pensamiento también. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Creo que eso también debe influir en lo que nosotros vemos en las redes sociales, qué programas de televisión vemos, películas, etcétera, ¿no? Que debemos utilizar esto como criterio. Muy buen punto. Quería mencionar 2 Corintios 3, a donde en el capítulo el apóstol Pablo está contrastando tener la ley en tablas de piedra con tener la ley en las tablas del corazón. En el versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y luego, al final del capítulo, él explica cómo es que viene a estar escrita la ley en el corazón. Porque al fin y al cabo, la ley es una transcripción del carácter de Cristo. Y la hermana White dice, por ejemplo, dice, el gran pecado de la nación judía fue que rechazaron a Cristo. Dice, al final de la historia, el gran pecado del mundo cristiano es que rechazan la ley. Es el mismo pecado. Porque los fariseos decían respetar la ley, pero odiaban a Cristo. Y el mundo cristiano dice, yo amo a Cristo, pero desprecian la ley. Es el mismo pecado. Si la ley es un reflejo del carácter de Cristo, ¿cómo vamos a decir que la ley fue clavada en la cruz? Claro, no tiene sentido. Y que no hay que guardar la ley. No tiene sentido. Ahora, el secreto está en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
es la gloria de Jesús. Somos transformados, una mejor traducción es estamos siendo transformados. Es un verbo progresivo. Así que dices, estamos siendo transformados de gloria en gloria. No sucede de la noche a la mañana. En la misma imagen del Señor como por el Espíritu del Señor. Somos lo que contemplamos y lo que escuchamos, lo que dejamos entrar por los 5 sentidos. Por eso yo siempre le pregunto a los jóvenes, ¿qué estás oyendo y qué estás viendo? Muy bueno. Porque si tú no estás viendo y no estás oyendo lo que dice la palabra de Dios, sino lo que te dice el mundo, vas a ser mundano. Entonces, ¿cómo vas a preguntar cuál es el secreto de vencer el pecado en la vida? Por eso muchos también dicen, escuchar un sermón es tan aburridor, Ajá. porque están acostumbrados de ver otras cosas. Es como un niño. Un niño que es acostumbrado a comer torta y galletas y caramelos y Azúcares. todo eso. Y luego entonces tienes una zanahoria en una mano y tienes un pedazo de torta en el otro lado y le dices al niño, escoge. Pues ¿qué vas a escoger? Claro. Va a escoger la torta, no va a escoger la zanahoria. Porque ha sido adiestrado en comer junk food, es comer basura, en realidad, y somos lo que comemos. Así es. Pues bueno, yo pienso que con eso ha quedado muy clara todo el tema de la lección del martes, y así que encontramos ahora que quien Dios está dispuesto a hacer esa transformación, esa cirugía mental en nosotros, cambiar nuestra mente. Y miren, el tema del miércoles está muy conectado. El tema del miércoles es la mente de Cristo. ¿Cómo era la mente de Cristo? Pues Jesucristo era perfectamente impecable. Nunca pecó, ni siquiera por pensamientos. Saben que hay algo interesante con respecto a los pensamientos. Todo comienza en los pensamientos, ¿verdad? Un pensamiento lleva una acción. Una acción, cuando se repite, pues forma hábitos. Los hábitos juntos, pues forman el carácter, y el carácter, pues marca el destino, sea salvación o perdición. Ahora, en los pensamientos, si aprendemos a controlar los pensamientos, aprendemos prácticamente a poder, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, a dominar o a frenar el pecado. Las personas que no frenan sus pensamientos dan rienda suelta a la imaginación, los pensamientos crecen y el pecado que ha surgido en la mente por los pensamientos y la imaginación se consolida y lleva a las personas al pecado. Por eso es importante que le pidamos perdón a Dios por los malos pensamientos. Porque a veces la gente solo le pide perdón a Dios por sus actos pecaminosos, pero es que los actos pecaminosos se originaron en los pensamientos. Por eso Jesús no cometió pecado, porque Jesús subyugaba sus pensamientos a Dios, y esos pensamientos subyugados, pues finalmente fue lo que le permitieron una vida sin pecado. Y es posible que nosotros podamos, siguiendo el ejemplo de Jesús, también subyugar los pensamientos. Amén. Sabe que en esta sección de la lección se trae a colación Filipenses 2 y el versículo 5 al 8. Sí, señor. Y una cosa que no menciona explícitamente la lección, ilustra lo que Jesús repetidas veces dijo durante su ministerio. El que se exaltare será humillado, y el que se humillare Será enaltecido. será exaltado. Es decir, el papel nuestro es humillarnos, y entonces Dios nos exalta. Por el otro lado, el que se exalta a sí mismo será humillado por Dios. Y este pasaje dice que aunque Jesús estaba en la forma de Dios, en el cielo, la palabra forma es morfe, que significa de la misma sustancia de Dios, 100% Dios, no estimó eso como algo de que aferrarse. No dijo, yo soy Dios y yo me quedo aquí en mi puesto, sino que se anonadó a sí mismo, es decir, se humilló él mismo, tomando forma de siervo. Y estando en forma de siervo, se humilló aún más, sufriendo la muerte de cruz. Como Ahora, criminal. ¿cuál fue el resultado de eso? Por lo cual Dios también le ensalzó en lo sumo. El que se humillare será ensalzado. Pero uno tiene el principio del misterio de iniquidad. Lucifer primero se exaltó. Y Dios dice, porque tú te exaltaste, te echo abajo. Claro. Así que son los dos misterios de la Biblia. El misterio de la piedad y el misterio de iniquidad. Y podríamos incluir aquí
el misterio de iniquidad que se menciona en el libro de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, donde dice que hay un poder que se exalta hasta el punto de querer sentarse en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios, y por lo tanto Dios dice, te voy a destruir, te voy a echar abajo. Y claro, es el sistema que está gobernado por el que primero originó el pecado en el universo, Lucifer. Se exalta y Dios dice, te voy a echar abajo. Un versículo que se encuentra en la lección, no sé si vamos a alcanzar a comentar sobre él, 1 Timoteo 3 y el versículo 15, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, el Señor Jesucristo descendió primero y luego al final da una lista de eventos allí y al final dice, recibido arriba en gloria, bajó y luego el Padre lo subió. Pastor, usted ya entró en la última parte que queremos destacar con ustedes, y es la parte del jueves, y es precisamente el misterio de la piedad. Y ese misterio de la piedad pues tiene que ver precisamente con lo que aparece registrado tal como lo hemos visto ahora en Filipenses el capítulo 2, que para algunos es la porción de la Biblia más preciosa que existe, porque allí encontramos a un Dios que se humilla para luego ser exaltado y para luego ser glorificado. A Jesucristo que se hizo hombre por amor a nosotros y se hizo maldición por nosotros. Así que vamos a los últimos minutos que nos queda a poder tocar esta sección del día jueves y para hablar un poco del misterio de la piedad. Así que podemos tocar también, Pastor, 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. 1 Corintios capítulo 8, el versículo 2. Y Kelly, si lo tienes y lo puedes leer, excelente. 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Hablando precisamente de cuán ignorantes somos, porque esto se llama misterio. Adelante, Kelly. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Siempre, Pastor, siempre tenemos que aprender más. Kelly, siempre tenemos que aprender más. Y todos tienen para enseñarnos. No hay nadie más ignorante que el que crea que lo sabe todo, ¿verdad? Así que con respecto a esto de la piedad, es un misterio. Nosotros no podemos entender cómo el Señor Jesús dejó la gloria celestial para venirse a encarnar y ser uno de nosotros y experimentar todo el sufrimiento. Y tampoco podemos entender cómo es que un ser que fue perfecto en el cielo, lleno de belleza, lleno de sabiduría, de repente decidió querer ascender. Es decir, no, para nosotros es un misterio el origen del pecado y también es un misterio que Jesús, que estaba allá arriba, escoge por sí mismo humillarse y que luego entonces el Padre lo exalta. Pero es interesante, dice, por lo cual Dios le ensalzó en lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Ni siquiera gloria para Jesús. Interesante. Ahora, notemos cómo, y que esto quede claro para todos los que nos están viendo, misterio de iniquidad, cómo apareció el pecado. Misterio de piedad, cómo Jesús se hizo uno como nosotros para salvarnos y cargó nuestra condenación, cargó nuestra culpa, cargó nuestros pecados con el único propósito de darnos salvación y vida eterna. Y para terminar, vamos a repasar lo que dice Filipenses 2, el versículo 6 al versículo 8. Vamos a leer esos 3 versículos, Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo es posible que Dios se haya humillado tanto al poder aparecer ahora en el vientre de María, obviamente por la gestión del Espíritu Santo, y poder cargar con toda esta culpa de la humanidad? Gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese tremendo sacrificio. Amén. Gracias por ese precioso misterio de la piedad. Y aunque no entendemos la complejidad de esto, quizás algún día, cuando el mismo Señor Jesús se siente con nosotros allí en los atrios celestiales y nos pueda contar
todo al respecto de este misterio, podremos quizás comprender más acerca de lo mismo. Por ahora tenemos estas lecciones de escuela sabática que nos están enriqueciendo y nos están ayudando a crecer. Gracias por estar conectado y por estar con nosotros en el estudio de la lección número 4. Prepárate para la lección número 5 y esperamos verte pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde.